Hola jóvenes y bienvenidos a un nuevo video con el profe Charlie. En el video de hoy quería explicarles un poquito o tratar de brindarles una pequeña ayuda sobre cómo despejar fórmulas. Y antes que nada quisiera aclarar que esta parte de despejar fórmulas en realidad corresponde a lo que sería manipulación algebraica que se utiliza en resolución de ecuaciones lineales. Este tema se supone se aprende en octavo año, pero es muy normal que los estudiantes tengan un poco de dificultad con la parte de resolver una ecuación. Este, Personalmente creo que dominar la resolución de ecuaciones pues es el pilar fundamental o pues nos brinda una ventaja muy grande para trabajar cualquier tema en matemáticas. O dicho de otra manera, si yo tengo dificultades para despejar una ecuación, pues probablemente los otros temas de matemáticas se me van a complicar muchísimo. Ok, voy a empezar por mencionar que se habla de una ecuación en el momento de que tenemos un símbolo de igual. Cuando tenemos un símbolo de igual, pues vamos a tener dos partes, que sería lo que está en la parte izquierda del igual y lo que está en la parte derecha del igual. El símbolo de igualdad lo que nos indica es que matemáticamente hablando esto está como por decirlo así en una balanza. Pesa lo mismo lo que está en el lado izquierdo que lo que está en el lado derecho. ¿Ok? Ahora, realmente en una ecuación no pasa lo que yo les voy a explicar a continuación, pero por lo menos en Costa Rica pues casi que es una generalidad que utilizan pues la mayoría de profesores de matemáticas. Esto porque pues resulta mucho más sencillo trabajarlo de esta forma. ¿Cuál es el principio general de una ecuación? Bueno, el principio general de una ecuación es que yo voy a tratar, o por lo menos de una ecuación lineal, voy a tratar de separar las letras de los números. ¿Ok? Entonces, esto va a implicar que en algunos casos yo tenga que acomodar, ya sea pasar números para un lado o pasar letras para el otro. Entonces, el principio básico para manejar este tipo de cambios es el siguiente. Cuando yo tengo el símbolo de igual, por decirlo de una manera, es como que si fuera una pared. Es el que me separa lo que está en la izquierda de lo que está en la derecha. Entonces, cuando yo quiero mover un término que está en un lado y lo quiero mover hacia el otro lado, matemáticamente, cuando él brinca de un lado del igual hacia el otro, esto va a implicar que se genere un cambio en eso que yo estoy moviendo. ¿Ok? Y básicamente los cambios son los siguientes. Si eso que yo quiero mover estaba sumando, cuando yo lo pase al otro lado, y no importa si estoy hablando del lado izquierdo o del lado derecho, si yo tengo algo que está sumando y lo quiero mover de lado, él va a cambiar de lado, pero va a pasar a restar. O dicho de otra forma, si yo tengo algo que está positivo o que está sumando y yo lo quiero cambiar de lado, entonces él va a pasar a restar o a negativo. Caso contrario, si yo tengo algo que está restando y yo lo quiero pasar al otro lado del igual, entonces yo lo voy a pasar a sumar. Entonces aquí queda claro que la suma y la resta van a ser operaciones contrarias. Ahora, otra operación que debemos manejar también es el caso de la multiplicación. Entonces, cuando tenemos algo que está multiplicando y lo queremos quitar, lo podemos pasar al otro lado, pero lo tendríamos que pasar a dividir. Normalmente, en vez de ponerlo como un dividido, generalmente uno lo coloca como una fracción, pero ambas opciones es válida. Y si yo tengo algo que está dividiendo o que está en la parte de abajo de una fracción y yo lo quiero cambiar de lado,
Entonces va a pasar al lado contrario, pero va a pasar a cumplir la función de una multiplicación. También tenemos otras operaciones contrarias que son un poco más complejas, como lo son las raíces y las potencias, que esas las vamos a explicar más adelante. Ok, vamos a pasar al primer ejemplo. Ok, entonces en el primer ejemplo nos dicen que hay un polígono que desde un vértice posee 8 diagonales. No nos dicen cuántos lados tiene la figura, pero yo quiero o necesito encontrar cuántos lados tiene ese polígono. Entonces, el único dato que me brindan es que desde un solo vértice, o sea, desde una esquina de esa figura, yo puedo trazar 8 diagonales. Pero no me dicen cuántos lados tiene la figura. Entonces, despejando la fórmula de las diagonales, yo puedo encontrar cuántos lados tiene esa figura. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula dice que D va a ser igual a N menos 3. ¿Ok? Ahora, para empezar a introducir ciertos conceptos. Cuando yo quiero dejar una letra sola, generalmente voy a empezar a quitar las cosas que están sumando o que están restando. Luego voy a tratar de quitar lo que multiplica o divide. Y de último, voy a tratar de quitar si hubiera una raíz o si hubiera una potencia. Nada más que este orden pues está sujeto a restricciones, por ejemplo en el caso de que existan paréntesis o ese tipo de cosas. Ahora, cuando a mí me dicen que D es igual a 8, lo que me están diciendo es que la letra D equivale a 8. Entonces yo voy a hacer el cambio y voy a quitar esa letra D y voy a colocar el 8. Entonces ese fue el único cambio que yo le hice a mi fórmula o a mi ecuación. Acá tenemos el igual. Entonces, si ustedes notan, en esta ecuación o en esta fórmula que tengo por acá, solo hay una letra, que es la letra n. En este caso, n representa la cantidad de lados que tenía la figura, no lo sabemos. Entonces, utilizando estos principios, yo podría encontrar cuántos lados tiene esa figura. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Dejar a la n sola. En este caso, a la n lo acompaña un menos 3. Entonces, mi objetivo sería quitar este menos 3. Al yo quitar este menos 3, la n quedaría sola en el lado de la derecha del igual. Pero entonces me hago la pregunta, ok, el 3 está restando. Si yo lo quiero cambiar de un lado a otro, ¿cuál es el principio que rige? Bueno, el principio decía que si algo está restando, yo lo voy a pasar al otro lado, pero lo voy a pasar a sumar. Ahora, la pregunta es, tenemos por acá el igual, tenemos por acá la n. Vean que yo no lo hago en la misma línea en la que estaba, sino que hago una línea nueva. Y tenemos por acá el 8. Vean que el 8 estaba en la izquierda, yo no lo he tocado. La n estaba en la derecha, yo no la he tocado. Lo único que no he escrito es el 3. El 3 estaba en el lado derecho, pero yo ahora lo quiero pasar al lado izquierdo. Y lo cambio a positivo. Si ustedes notan por acá, la n ya está sola porque yo logré quitar el 3. Y en la parte izquierda me quedó una operación que simplemente yo puedo resolver, ya sea en la calculadora o mentalmente. 8 más 3 y me da 11. ¿Qué significa esta expresión 11 es igual a n? Bueno, lo que me están diciendo es que esa figura tiene 11 lados. Ese dato yo no lo sabía. ¿Ok? Conforme las fórmulas cambien, pues obviamente van a cambiar los pasos que yo voy a
tener que utilizar para despejarla o para dejar la letra sola. Ok, yo voy a tratar de hacer un ejemplo de cada una de las fórmulas principales, pero es imposible que yo pueda hacer un video despejando todas las fórmulas que existen, porque son muchísimas. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a dejar este por acá para que nos sirva de comparación. Y en el segundo ejemplo nos dicen que tenemos un polígono que tiene 8 lados. ¿Ok? Y si yo sumo los 8 lados que tiene ese polígono, me va a dar como resultado, perdón, 24. Ahora, lo que no sé es qué medida tienen los lados de ese polígono. Sé que tiene 8, pero no sé cuánto mide cada uno de esos 8 lados. Lo que sí sé es que el perímetro, o sea, si sumo todos esos 8 lados, me va a dar como resultado 24. Entonces voy a ayudarme de la fórmula del perímetro. Y la fórmula del perímetro dice que va a ser P igual a N, que es la cantidad de lados, multiplicado por L. Entonces, yo tengo el valor de la P, que me dicen que es 24, tengo el valor de la N, que es 8. Entonces, en vez de escribir la P, colocamos el 24. En vez de escribir la N, colocamos el 8. Y la L no le puedo poner un número porque desconocemos cuál es su valor. Pero si ustedes notan, por acá me quedó una ecuación, o sea, hay una igualdad. Y la única letra que hay es la L. Entonces, mi objetivo sería dejar a la L sola. ¿Qué implicaría dejar a la L sola? Implicaría quitar este 8. O sea, este 8 que está en el lado derecho se tendría que mover al lado izquierdo. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el 8 con la L? Si ustedes notan acá el símbolo, el 8 está multiplicando. Entonces, dice la teoría que si yo tengo un número que está multiplicando y lo quiero cambiar de lado, lo tengo que pasar a dividir. Entonces, en el lado izquierdo ya estaba el 24. Esto es una cuestión que muchísimas veces se les complica a los estudiantes. El 24 yo no lo he tocado, yo respeto que él está de primero. El 8 lo voy a mover hacia el lado izquierdo y lo voy a poner a dividir. Es lo mismo ponerlo con la fracción o es lo mismo si usted lo quiere colocar con el símbolo de división. De la forma que usted lo quiera ver, igual el objetivo se está cumpliendo, que era quitarle el 8 para que la L quedara sola. Entonces, si yo quiero saber cuántos lados tiene, perdón, cuánto mide cada lado de esa figura, simplemente tendría que dividir 24 entre 8 y nos dice que 3 es lo que mide cada lado de esa figura. ¿Ok? Vamos a dejar ese ejemplo por ahí. Vamos a ir a un nuevo ejemplo. En este nuevo ejemplo nos dicen que tenemos un círculo en el cual la circunferencia mide 36 pi. Este concepto de circunferencia de un círculo es el nombre que se le da al perímetro del círculo. O sea, la circunferencia es lo que mide, por decirlo así, el borde de un círculo. ¿Ok? No sabemos qué tamaño tiene ese círculo. ¿A qué me refiero con tamaño? No sabemos el radio. Pero despejando la fórmula de la circunferencia, yo podría encontrar la medida del radio. ¿Cuál es la fórmula de la circunferencia? Bueno, la fórmula de la circunferencia es 2 multiplicado por pi multiplicado por r. Entonces, yo tengo que el valor de la letra C es 36 pi. En este caso, pi, aunque parece una letra o en realidad es un símbolo, no se toma como letra, sino que él se toma como un número.
Entonces simplemente cambiamos la letra C por el valor que nos da el problema. Y tenemos por acá en el lado derecho 2pi o 2 por pi, que es lo mismo, por r. Entonces, en este problema, la única letra que hay es la r. Y si yo quiero encontrar el valor de la letra r, tengo que quitar lo que la esté acompañando. En este caso, la está acompañando un 2 y la está acompañando pi. Ambos están multiplicando. Entonces, si yo los quiero pasar al otro lado, tendrían que pasar a ser la operación contraria a una multiplicación, que en este caso sería una división. ¿Quién está en el lado izquierdo? En el lado izquierdo está el 36pi, no se ha movido. Y yo voy a pasar a dividir el 2 y voy a pasar a dividir el pi. Y me queda solita la r. Entonces, esta operación que está en el lado izquierdo, yo la podría resolver ya sea con la calculadora, introduciendo esto así como está, o lo puedo hacer de manera mental, que sería el pi que está arriba va a eliminar al pi que está abajo, y 36 dividido entre 2 nos daría que el radio de ese círculo era 18. Entonces yo ese dato no lo tenía, pero de pronto lo iba a necesitar. ¿De dónde lo saco? De despejar la fórmula de la circunferencia del círculo. ¿Ok? Llevamos 3 ejemplos y nos faltan 6 ejemplos más. Voy a borrar todo lo que tengo por acá porque se me está acabando el espacio. En el ejemplo número 4 tenemos un polígono en el que el ángulo central mide 36 grados, pero no sabemos cuántos lados tiene ese polígono, o sea, no sabemos si es un triángulo, si es un cuadrado, si es un pentágono, si es un hexágono, no sabemos eso, solo sabemos que el ángulo central mide 36. Entonces, si yo despejo la fórmula del ángulo central, podría encontrar cuántos lados tiene esa figura. ¿Por qué? Bueno, porque la fórmula del ángulo central es 360 dividido entre n. Y yo tengo que el ángulo central, o sea, esto equivale a 36. Entonces, realizo el cambio, quito el ángulo central, coloco la medida que me dan y me queda la siguiente ecuación. Ahora, en esta ecuación está pasando algo que no nos había pasado en ninguna de las anteriores, que probablemente tal vez no sea muy significativo para la mayoría. Pero en esta ecuación nos está pasando que la letra, la única letra que hay, nos queda en la parte de abajo. Yo no puedo resolver esta ecuación manteniendo esa letra abajo. Entonces, mi primer paso sería cambiar esa letra de lado porque eso me va a permitir que la letra que está abajo suba, por decirlo de una manera. Entonces, si yo quiero cambiar esta letra, me pregunto, ¿qué está haciendo ella? Bueno, está en la parte de abajo de una fracción. Por lo tanto, ella está dividiendo al 360. Decía la operación o decía la teoría que si yo tengo algo que está dividiendo y lo quiero cambiar de lado, lo voy a pasar a hacer lo contrario, que sería una multiplicación. Entonces la n que estaba en la derecha pasa al lado izquierdo, pero pasa a multiplicar. Ahora, si lo que yo quiero es encontrar el valor de la n, o sea, saber cuántos lados tiene la figura, necesito que ella quede sola. Esto significa que este 36 lo tengo que cambiar de lado. La pregunta es, ¿qué está haciendo el 36 con respecto a la n? Pues acá se ve que hay una multiplicación. Entonces, si mi objetivo es dejar la n sola,
este 36 que está multiplicando pasaría a dividir. ¿A dividir a quién? Pues al que esté en el otro lado que no se ha movido. Entonces, en este caso, el 36 pasaría a dividir al 360. Yo puedo resolver en la calculadora 360 dividido entre 36 y nos dice que esa figura, que sabíamos que el ángulo central medía 36, y ahora sabemos que esa figura tiene 10 lados. Otro ejemplo que es muy similar sería si nos dicen que tenemos el ángulo externo. ¿Por qué les digo que sería muy similar? Bueno, porque el ángulo externo tiene la misma fórmula que el ángulo central, que sería 360 dividido entre n. Ahora, les quiero presentar el mismo ejercicio o una ecuación similar a la que yo tengo que resolver de una manera alternativa. Cambiamos el ángulo externo por 30, que es el dato que nos dan, y nos queda que 30 es igual a 360 entre n. Ok, yo podría hacerlo igual que lo que hice antes, que sería pasar la n a multiplicar y luego voy a tener que pasar el 30 a dividir. Pero en este caso, pues un truco que, repito, no me gusta enseñarlo normalmente porque pues no siempre se puede realizar, pero en este caso, como en el lado izquierdo el 30 es lo único que hay y en el lado derecho la n está dividiendo a todo lo que hay ahí, pues básicamente yo podría, viéndolo de una forma corta a lo que yo hice acá, lo que voy a hacer es intercambiar la n donde está el 30 y el 30 donde está la n. Viéndolo en el ejemplo anterior fue algo parecido a lo que pasó. Yo tenía primeramente el 36 arriba y la n abajo y obviamente realizando más pasos, primero subí la n y luego bajé el 36. Entonces, una forma corta que sirve en este caso sería, bueno, cambiemos la n directamente con el 30. Porque yo necesito subir la n y necesito bajar el 30. Entonces, si quiero encontrar cuántos lados tiene esa figura que su ángulo externo mide 30, divido 360 entre 30. Y encuentro que esa figura tiene 12 lados. Entonces, estamos despejando la fórmula del ángulo externo para poder encontrar cuántos lados tenía la figura. ¿Ok? Despejando una nueva fórmula, tenemos el siguiente problema. Tenemos que la suma de los ángulos internos de un polígono, es decir, si se suman todos los ángulos internos, da como resultado 180. Pero no sabemos cuántos lados tiene la figura. Entonces, despejando la fórmula de la suma de los ángulos internos, yo podría encontrar cuántos lados tiene la figura. Entonces, solo necesito saber cuál es la fórmula de la suma de los ángulos internos, que la fórmula es 180 multiplicado por n menos 2. Entonces, a mí me están diciendo que la suma de esos ángulos internos da como resultado 180. Entonces, yo ya sé que esto equivale a 180. Colocamos el resto de la fórmula y nos queda una fórmula en la que la única letra que hay es la n. Ahora, yo sé que en algún momento de este video yo les dije, generalmente lo primero que se empieza a mover son los que están sumando o los que están restando, pero en este caso yo no puedo mover este 2, de hecho no puedo mover ni la n ni el 2 porque ellos están atrapados. Esto es como lo que estamos viviendo ahorita con los bloqueos. No puedo mover el n ni el 2 porque ellos están atrapados
dentro de este paréntesis que está dominando el 180 que está afuera de ese paréntesis. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es quitar este 180. ¿Qué está haciendo el 180? Bueno, aunque no se veía el símbolo, ese 180 está multiplicando a la expresión que está dentro, que sería n y el menos 2. Entonces, lo primero que yo tendría que quitar sería el 180, que como repito está multiplicando. Entonces, ese 180 yo lo pasaría a dividir. Y en la parte de la derecha solo me quedaría el n menos 2. Profe, ¿se le olvidaron los paréntesis? Sí, no, porque en realidad los paréntesis están ahí para que a mí no se me olvide de que ese 180 multiplicaba a los dos que estaban adentro. En el momento en que yo quito el 180, por decirlo de alguna forma, ya ellos quedan libres. Ahora, antes de mover este 2, me conviene o me serviría muchísimo poder resolver esta operación en la calculadora. Que si yo divido 180 entre 180, eso me va a dar como resultado 1. Entonces, yo primero coloco el resultado que me dio eso y no voy a mover todavía el menos 2. Eso es un error que generalmente cometemos este, cuando somos un poco inexpertos en la resolución de ecuaciones, que es tratar de hacer dos pasos al mismo tiempo. El paso que yo hice acá fue resolver solamente la división, que me dio 1, y no toqué ni la n ni el menos 2. Eso lo voy a hacer en el paso siguiente. A la hora de resolver una ecuación me conviene ser paciente. Yo no logro nada tratando de resolver la ecuación rápido si esto me va a generar errores. Entonces, en el paso siguiente, ahora sí, yo quisiera quitar este menos 2. Como él está restando, yo lo pasaría al otro lado a sumar. Y la n nos quedaría sola. Resolvemos esa operación de 1 más 2 y nos queda que esa figura tenía tres lados, es decir, era un triángulo. ¿Ok? Entonces, originalmente solo sabíamos que si se sumaban los ángulos internos iba a dar 180, pero no sabíamos cuál figura era. Despejando la fórmula, yo pude encontrar que esa figura tenía tres lados, es decir, era un triángulo. ¿Ok? Vamos a despejar los últimos tres ejemplos. Yo he tratado o traté de ordenar los ejemplos de manera de que fuera de más sencillos a más difíciles. Entonces, estos últimos tres ejemplos pues van a ir aumentando la dificultad. En el siguiente ejemplo nos dicen que hay una figura, un polígono, que tiene en total 104 diagonales. O sea, si dibujamos la figura y empezamos a trazar todas las distintas diagonales y se suman, nos va a dar 104. Pero no sabemos cuántos lados tiene la figura. Pero yo podría despejar la fórmula del total de diagonales, que la fórmula del total de diagonales dice que es n por n menos 3 dividido entre 2. En este ejemplo nos va a pasar algo que no nos había pasado en ninguno de los otros ejemplos. Y ya ustedes lo van a notar más adelante. Tenemos que el valor de la letra D es 104. Entonces, ese 104 lo cambiamos por la letra D. Y nos queda 104 es igual a n multiplicando a n menos 3 dividido entre 2. ¿Ok? Ahora, lo primero que yo voy a quitar sería este 2
que está dividiendo, porque él tiene atrapado, por decirlo así, a todo lo que está en la parte de arriba. Entonces, este 2 lo paso al otro lado y él pasaría a multiplicar. Y en la parte de la derecha nos quedaría la n que estaba de primera y el paréntesis que no se ha visto afectado. ¿Qué fue lo único que movimos? Pasamos este 2 que estaba dividiendo a multiplicar. ¿Ok? Resolvemos esa multiplicación que sería 104 por 2 y nos da 208 igual a n por n menos 3. Esta ecuación que nos está quedando por acá tiene la dificultad de que mi objetivo era dejar a la letra sola. ¿Cuál es la letra? N. Pero si ustedes notan, esa letra está dos veces. Entonces, dejarla sola está difícil porque ella está dos veces. Entonces, la idea podría ser, profe, si usted quita este menos 3, pues entonces las dos letras van a quedar solas. Sí, eso podría servir. El problema es que para quitar este menos 3, yo tendría que pasar esta n al otro lado porque ella me está atrapando a estos dos que están adentro. Entonces, ¿qué pasa en este ejemplo? Pasa que esta ecuación que yo tengo que resolver no es una ecuación lineal. Por lo tanto, para resolverla, yo voy a necesitar primeramente ayudarme de la calculadora porque esta ecuación que nos va a quedar es lo que se conoce como una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado, para resolverlas, ellas se acomodan de la siguiente forma. Yo sé que la letra que voy a poner es distinta. Bueno, sé que van a aparecer varias letras, pero ya les voy a explicar qué pasa con esas letras. Las ecuaciones de segundo grado tienen la siguiente forma. Ax a la 2 más bx más c. En realidad, A, B y C no son letras, sino que ellos van a representar números. La letra sería, en este caso, X, que yo voy a encontrarme con que voy a tener una X que está elevada a la 2, una X que no está elevada, y nos va a quedar un número que no tiene letras, o sea, que no tiene la X. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer acá sería acomodar esto a esta. En mi ejemplo, la letra que yo tengo es N, entonces básicamente lo que yo voy a tratar de hacer va a ser acomodar esto de la siguiente forma. Algún número que va a acompañar al N a la 2, algún número que va a acompañar a la N y nos va a quedar un número sin la letra N. Y en el lado de la derecha, un 0. Entonces, volviendo a lo que tenemos en el ejemplo, por acá tenemos que 208 es igual a n por n menos 3. La única forma de poder liberar a estos términos que están adentro sería que yo multiplique lo que está en la parte de afuera. En octavo año se aprende lo que es la multiplicación de un monomio por un polinomio, que en este caso, este tipo de operaciones básicamente es como repartir. Entonces, esta n que está multiplicando afuera se va a multiplicar tanto al primero como al segundo. Y nos va a quedar más o menos lo siguiente. 208 va a ser igual. N multiplicado por n va a quedar n elevado al cuadrado. ¿De dónde se saca ese 2? Bueno, estas letras, aunque no lo habíamos mencionado originalmente, ellas tienen un exponente invisible, por decirlo de una manera, que es 1. N elevado a la 1. Cuando yo multiplico dos letras y esas letras son iguales, yo lo que hago es sumar esos exponentes. Entonces, n a la 1
por n a la 1, lo que hago es sumar el 1 que tenía uno con el 1 que tenía la otra y me quedaría n al cuadrado. La otra multiplicación que yo tengo que hacer es n por 3, en este caso por menos 3. Nos quedaría menos 3n. Básicamente juntamos el número con la letra. Ahora, viendo la ecuación que yo tengo y viendo la ecuación que yo necesito, dice por acá que a mí me conviene que el primer término sea el que está elevado a la 2, es decir, este. Yo debería de colocarlo de primero. De segundo debería de ir el que tiene la n sin el exponente, que sería este que está por acá. También lo tendría que mover. Y de último me debería de quedar un término que no tiene letra, que en este caso sería el 208. Ahora, ¿qué pasa cuando yo cambio el n que está elevado a la 2 al lado contrario? Bueno, va a pasar que su símbolo, que en este caso no lo habíamos tomado en cuenta, acá, aunque no se vea, existe un positivo, es decir, ese n a la 2 está positivo, aunque no se vea. Entonces, cuando yo pase este n a la 2 al otro lado, se va a cambiar a negativo. El menos 3n, como lo voy a pasar completo, entonces me guío del signo que él tiene. En este caso tiene un negativo y dice la teoría que si yo lo cambio al otro lado, va a pasar a positivo. Y el 208 ya estaba en el lado izquierdo. Él no va a cambiar su signo. ¿Cuál era su signo? Él estaba positivo, aunque no se veía. Entonces, él va a quedar positivo. Vean que de la parte derecha yo traje la n y traje, perdón, la n a la 2 y el menos 3n. O sea, en la parte derecha no queda nada. Por eso es que yo coloco a la derecha del igual 0, para indicar que ahí no quedó nada. Para resolver este tipo de ecuaciones que son de segundo grado, existen distintas maneras. Podríamos resolverlo con lo que se llama fórmula general, que eso sería para tal vez los que no tienen la calculadora, o en el caso de los que tienen la calculadora, que es un poquito un modelo más viejito, sería mode 5.3, que sería buscamos la tecla mode, que creo que está como en la parte de arriba a la derecha, presionamos el 5, presionamos el 3. En el caso de las calculadoras más nuevas, como la 570, le vamos a dar a la tecla que dice menú y en menú nos va a desplegar varias opciones. Yo me voy a mover con la rueda metálica que tiene la calculadora hasta buscar una función que les voy a dibujar más o menos lo que ella trae. Trae una X, trae una Y, trae un igual y trae un 0. Y dice A, dos puntos, ecuación. Slash función. Ya sea con la calculadora nueva o con la calculadora vieja, ella lo que nos va a preguntar va a ser lo siguiente: el valor de la letra A, el valor de la letra B y el valor de la C. En el caso de la calculadora un poquito más viejita, con solo que yo le dé mode 5.3, ella inmediatamente en la pantalla me va a poner lo siguiente: ¿quién es A? Pero en el caso de la calculadora más nuevita, yo le voy a dar menú, me voy a mover hasta que encuentre esta función, le voy a dar igual y ella me va a brindar dos opciones. La primera opción dice sistema
es ese que sería ecuación lineal, que esa no me sirve, y la segunda opción que es la que me sirve, dice polinómica. Entonces, polinómica. Vamos a presionar la tecla 2 y la calculadora nos va a preguntar ¿cuál es el grado? El grado de la ecuación se refiere al número que tiene la letra más grande, que en este caso sería 2. Entonces yo le voy a poner ahí 2. Y la calculadora, ya sea en la nueva o en la vieja, me va a brindar un espacio en el que yo voy a colocar el valor de la A, el valor de la B y el valor de la C. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, A sería el número que está acompañando al n a la 2, que en este caso solo se ve un negativo, quiere decir que A equivale a -1. El valor de la B sería el número que está acompañando a la n, que en este caso es un 3 positivo, y el valor de la C sería el número que está completamente solo, que en este caso sería el 208. Yo ingreso esos valores en la calculadora, -1, 3, 208, y la calculadora me devuelve, obviamente la calculadora la única letra que, bueno, que está trabajando en este caso es X, pero en mi caso es N, y me dice que N equivale a 16. Quiere decir eso que el polígono que tenía 104 diagonales era un polígono que tenía 16 lados. ¿Ok? Yo sé que este ejemplo tal vez está un poco más complicado de lo esperado, pero fue por el hecho de que lo que nos quedó por resolver era una ecuación de segundo grado. ¿Ok? Voy a hacer un ejemplo muy parecido a este, que sería el ejemplo número 8, si no me equivoco. Voy a borrar por acá. Y en el ejemplo número 8 nos dicen que hay un polígono que el ángulo interno mide 120 grados, pero no sabemos cuántos lados tiene ese polígono. Entonces necesitamos ayuda de la fórmula del ángulo interno para encontrar cuántos lados tiene la figura. La fórmula del ángulo interno dice que es 180 por n menos 2 dividido entre n. Entonces, en la información que me daban, me decían que el ángulo interno era 120 grados. Por lo tanto, voy a cambiar el ángulo interno por 120. Y nos quedaría la siguiente ecuación. Si notan, también, al igual que en el ejemplo anterior, hay dos letras. Es la misma letra, pero está dos veces. En este caso, una de las letras está en la parte de abajo y la otra en la parte de arriba. Entonces, lo primero que tengo que tratar de hacer es quitar la letra que está en la parte de abajo. Como ella está dividiendo, yo la voy a pasar a multiplicar. Entonces, la n pasaría a multiplicar el 120 y nos quedaría por acá el 180 y el n menos 2. Esta operación 120 por n yo no la puedo resolver en la calculadora. 120 por n va a ser 120n. Cuando yo multiplico un número y una letra, básicamente ellos lo que hacen es juntarse. 120n. En la parte de la derecha todavía tenemos una n, nada más que esa n está atrapada con el 180.
En vez de pasar el 180 a dividir, yo voy a tratar de liberar a la n multiplicando, parecido a lo que hicimos antes, pero eso lo voy a hacer en el paso siguiente, ¿ok? Porque no tenemos prisa. Entonces, 120 lo multiplico por n, nos queda 120n. Ahora, ese 120 todavía no lo voy a tocar. Voy a resolver la multiplicación de 180 por n. Cuando multiplico un número con una letra, entonces ellos se juntan. 180 por n nos daría 180n. Pero ese 180 también tiene que multiplicar al menos 2. Entonces, 180 por menos 2 nos daría menos 360. Y en esta ecuación, a pesar de que nos quedan dos letras, a diferencia del ejercicio anterior, si ustedes notan, ninguna de las dos n's está elevada al cuadrado, como en el ejemplo anterior. Entonces, esta operación, aunque parecía similar a la anterior, no la vamos a resolver como la anterior, porque la letra que nos queda no está elevada al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como tengo dos letras, pero las dos letras son iguales y no están elevadas al cuadrado, lo que voy a hacer es juntarlas, es decir, voy a ponerlas en el mismo lado. En el lado izquierdo ya tengo el 120n, en el lado derecho tengo el 180n. Entonces lo que voy a tratar de hacer es pasar este 180n con el 120n para que ellos estén juntos. Ahora, ¿cómo sería ese cambio? ¿Qué signo tiene el 180n? Como no se ve nada, el signo que se asume es el signo de positivo. Entonces, cuando se cambie de lado, ese 180n pasaría a negativo. Si quitamos este 180n, en el lado derecho lo único que nos queda es el menos 360. Ahora, en la parte izquierda nos queda la siguiente operación. Esta operación yo la puedo resolver, no directamente como se ve acá, pero sí la puedo resolver con la ayuda de la calculadora. Esto es lo que se conoce como una resta de monomios. Para yo restar monomios, básicamente lo que voy a hacer es, como tienen la misma letra, es que voy a restar los números que acompañan a esas letras. Entonces, por decirlo de una forma, la operación que yo voy a resolver ahí sería 120 menos 180, que eso lo puedo resolver en la calculadora y nos daría como resultado menos 60. Menos 60 ¿de quién? Bueno, de la única letra que había ahí, n. Y en la parte de la derecha tenemos el menos 360. Mi objetivo era dejar a la letra sola. Ya logré pasar de tener dos letras a tener una única letra. Entonces lo siguiente que yo quiero hacer es dejar a esa letra completamente sola. ¿Qué significa eso? Que este menos 60 lo tengo que quitar. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo el menos 60? Está multiplicando. Entonces, en este caso, no me voy a guiar por este signo de negativo. Me voy a quedar por lo que él está haciendo con la letra n. En este caso, ese menos 60 está multiplicando. Entonces, cuando yo lo cambio al otro lado, él va a pasar igual negativo como estaba, porque el cambio que está sufriendo es de pasar de estar multiplicando a estar dividiendo.
y yo puedo resolver en la calculadora menos 360 dividido entre menos 60 y tal vez no parecía, pero ya logramos encontrar que esa figura tiene 6 lados. ¿Ok? Y el último ejemplo que les quería resolver es con respecto al área de un círculo. Tenemos el área de un círculo, vamos a llamarlo AC, para que se vea bonito. El área del círculo equivale a 81 pi centímetros cuadrados. Lo que son áreas se trabaja en las unidades al cuadrado, es decir, centímetros cuadrados en este caso. Pero no sabemos el tamaño del círculo. Pero yo podría encontrar el tamaño del círculo si despejamos la fórmula del área del círculo. ¿Y cuál es la fórmula del área del círculo? Bueno, la fórmula del área del círculo es pi por radio elevado a la 2. Y en este caso, yo sé que el área del círculo es 81 pi. En este caso voy a omitir los centímetros cuadrados, pues simplemente es una unidad de referencia. Entonces, en vez de colocar que las letras AC, yo coloco que el área del círculo es 81 pi. Y nos queda igual a R a la 2. En este caso, la única letra que tenemos es esta R. Pero esa R, si quisiera dejarla sola, tengo que tomar en cuenta de que está siendo acompañada por un pi que la multiplica y en este caso un exponente, que este exponente es tal vez lo que hace diferente a este ejemplo de los anteriores. Entonces, en este caso, lo primero que voy a hacer es pasar este pi que está multiplicando al otro lado. Y como él está multiplicando, pasaría a ser lo contrario, que sería, va a pasar a dividir. Y si quitamos el pi, solo nos quedaría la r y el elevado al cuadrado, o el exponente 2. Nos queda la siguiente operación, 81 pi dividido entre pi. Esto lo puedo resolver en la calculadora y nos da como resultado 81. En este caso nos dice que 81 es igual al r elevado a la 2. En este caso tengo que aplicar algo un poquito distinto. Yo sé que puede ser que alguno está pensando, profe, nos quedó la letra elevada al cuadrado, lo volvemos a hacer con la calculadora. Podríamos hacerlo con la calculadora, con el mode para resolver cuadráticas. Pero en realidad, como es la única letra que hay y está sola y está elevada a la 2, puedo aplicar un principio distinto. El principio es similar a lo que hemos estado haciendo, la operación contraria. Entonces, lo contrario a una potencia, lo contrario a una potencia es una raíz. En este caso, si yo tengo una potencia que es 2, su operación contraria sería una raíz 2. ¿Por qué le digo que son operaciones contrarias? Bueno, porque si yo tengo una potencia 2 dentro de una raíz 2, básicamente el exponente y la raíz se van a cancelar y de ahí va a quedar el número que estaba dentro o lo que estaba dentro. Entonces, mi objetivo en esta operación es que la R quede sola. Eso significa quitar este 2. La única forma de yo poder quitarle ese 2 es si yo le agrego a esto una raíz 2, que me va a permitir matar el exponente 2. Pero matemáticamente, si yo le hago este cambio a este lado de la ecuación, me va a afectar a este lado. Entonces, para que no se desbalancee la ecuación, yo también le voy a sacar raíz al otro lado.
Esta raíz es sencilla porque la puedo resolver en la calculadora, que sería raíz cuadrada de 81 y me da como resultado 9. En el caso del lado derecho, lo que pasa es que la raíz mata al exponente y de ahí nos queda solita la letra R, perdón. Esto significa que el círculo que tenía de área 81 pi centímetros cuadrados tenía que su radio era de 9 centímetros. Si quisiéramos agregarle las unidades. Jóvenes, estos son 9 ejemplos en los cuales estoy despejando pues distintas fórmulas del tema relacionado en este caso con ustedes, que son áreas y perímetros de polígonos, pero es muy difícil que yo pueda realizar un ejemplo para cada cosa, para cada caso que ustedes podrían encontrarse en la práctica. Es por eso que decidí hacer distintos ejemplos de las distintas fórmulas con el objetivo de que tengan una guía. ¿Ok? Pero lo principal es manejar los principios del álgebra, que son los que me permiten manipular una ecuación hasta que la letra me queda sola. Yo espero de verdad que este video sea de gran ayuda para ustedes y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.